Hace 6 años, la Virgen María dio a luz a un bebé a través del amor y el poder de Dios. Este niño se convirtió en hombre y cambió la historia con su vida, muerte y resurrección. Sin embargo, al norte, a 961 millas de distancia, nace otro bebé que, aunque no será el hombre más importante de la historia, también cambiará el curso de los acontecimientos. Este bebé se llamaba Saulo, y su vida será influyente, inspiradora y decisiva. Saulo nace en una familia en Tarso, de la tribu de Benjamín, llevando el nombre de un ilustre antepasado, el rey Saúl de Gaba. Aunque Tarso fue conquistada por Roma antes de que Saulo naciera, se cree que sus abuelos tenían tierras antes de la colonización romana. Al poseer tierras en territorio romano, Saulo y su familia obtuvieron la ciudadanía romana sin perder sus vínculos culturales. Tarso era una ciudad próspera, con una destacada educación rivalizando con Atenas. Saulo, como ciudadano romano, tuvo acceso a lo mejor de la ciudad. Su padre, fariseo y fabricante de tiendas de campaña, lo instruyó en el oficio y luego lo envió a estudiar con Gamaliel, un influyente fariseo de la época. Gamaliel enseñó a Saulo a aplicar la ley a los problemas sociales contemporáneos. Los fariseos, una secta de clase media, eran conocidos por interpretar la ley de manera liberal y se oponían al elitismo de los saduceos y escribas. Saulo estudió bajo Gamaliel durante 8 años y regresó a Tarso para servir en la sinagoga local. Fue entonces cuando recibió un mensaje crucial. Gamaliel lo eligió para formar parte del Sanedrín, el Consejo Supremo de la Ley en Jerusalén, otorgándole un papel fundamental en la toma de decisiones para todo el judaísmo. Saulo regresa de Tarso a Jerusalén con el deseo de servir con su conocimiento. Sin embargo, al regresar, descubre que la ciudad ha sido tomada por una nueva secta del judaísmo, los seguidores de un hombre de Nazaret que afirma ser Dios encarnado. Estos seguidores se llaman a sí mismos los del camino. Saulo, disgustado, los llama nazarenos y comienza a oponerse ferozmente a esta nueva enseñanza. Dentro del Sanedrín, Saulo lidera un movimiento para rechazar y detener la propagación de esta secta. Busca y cuestiona a los primeros seguidores, advirtiéndoles que no proclamen que Jesús es el Mesías. A pesar de sus esfuerzos, los discípulos no le obedecen. Cuando capturan a un seguidor llamado Esteban, Saulo convoca una reunión de emergencia del consejo. Durante la reunión, Esteban habla con valentía, lo que enfurece a los líderes judíos. Uno de ellos, dejando a un lado su manto, arroja una piedra a la cabeza de Esteban, desencadenando la violencia del Sanedrín que termina con la muerte de Esteban. Después de varios meses de debates en el Sanedrín, deciden aprobar una ley que prohíbe a los judíos en Antioquía unirse al movimiento de los seguidores de Jesús. Saulo, nacido y criado en Antioquía, es seleccionado para entregar estas cartas. Emprende un viaje hacia Damasco con la intención de sofocar la creciente influencia de esta nueva enseñanza. En el camino a Damasco, Saulo experimenta un encuentro sobrenatural. Una luz ardiente lo deja ciego temporalmente y una voz le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo pregunta: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz responde: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Después de 3 días de ceguera y ayuno, un hombre llamado Ananías lo sana y lo bautiza. Saulo, ahora transformado, pasa 3 años en Arabia, profundizando en su comprensión de Jesús. Al regresar a Damasco, Saulo comienza a proclamar a Jesús en las sinagogas, sorprendiendo a quienes lo conocían como un oponente feroz. Su transformación asombra a la comunidad judía en Damasco, confundiéndolos y fortaleciendo la creciente influencia del mensaje de Jesús. Después de que Saulo demostrara que Jesús era el Cristo, los judíos conspiraron para matarlo. Enterado de sus planes, Saulo fue vigilado día y noche, pero sus discípulos lo bajaron por una abertura en la pared en una canasta. Al llegar a Jerusalén después de 3 años, busca la guía de Pedro y Santiago sobre la resurrección y la vida de Jesucristo. Sin embargo, debido a su predicación y persecución previas, el Sanedrín decide enviar a Saulo de regreso a su ciudad natal, Tarso, por temor a la gente. Durante 3 años fuera de Jerusalén, Pedro tiene una revelación sobre la inclusión de los gentiles en la salvación de Jesucristo.
Este mensaje es crucial para el plan cósmico de Dios, que busca la unidad a través de la diversidad de su pueblo. El movimiento judío mesiánico es el corazón del reino de Dios, pero la revelación de Pedro permite a los gentiles unirse a la familia de Dios. Bernabé, enviado por Pedro y los apóstoles, va a Antioquía para enseñar a la iglesia gentil allí. Al notar que está fuera de su elemento, Bernabé recluta a Saulo, ahora llamado Pablo, quien creció en la cultura helenista, para ayudar a guiar la iglesia. Después de pastorear la iglesia de Antioquía durante un año, Pablo y Bernabé reciben un llamado divino para llevar las buenas nuevas a las ciudades gentiles de todo el mundo conocido. Con Juan Marcos como su ayudante, emprenden el primer viaje misionero desde Antioquía hacia Asia Menor, con el objetivo de llegar hasta España y expandir el reino de Dios. A lo largo del viaje, Pablo se encuentra con desafíos y oposición en diferentes ciudades, pero también experimenta conversiones notables, como la de Sergio Pablo en Chipre. En Pergia y Panfilia, enfrentan fuerte oposición y la retirada de Juan Marcos. A pesar de los desafíos, Pablo y Bernabé continúan su viaje hasta llegar a otra ciudad llamada Antioquía, pero esta vez en Pisidia. Este viaje misionero no solo forma la identidad de Saulo, ahora Pablo, sino que también marca un impacto significativo en la expansión del cristianismo en el mundo conocido. Pablo, ahora oficialmente conocido como el apóstol de los gentiles, da su primer sermón importante en una sinagoga judía. Sin embargo, después de enfrentar fuerte oposición, decide renunciar a predicar al pueblo judío y declara que llevará la buena nueva de Jesús solo a los gentiles, es decir, a aquellas personas que no seguían la fe judía. Junto con Bernabé, se mudan de Antioquía de Pisidia a Iconio, pero enfrentan nuevamente una fuerte oposición y amenazas de ser apedreados. Huyen a Listra, donde los confunden con dioses después de sanar a un hombre lisiado en el nombre de Jesús. Sin embargo, los líderes judíos locales intentan apedrear a Pablo hasta la muerte, logrando casi su cometido. Arrastran a Pablo fuera de Listra y se dirigen a Derbe, donde descansan y predican un poco antes de continuar su viaje al norte, visitando iglesias amigables en Antioquía de Pisidia, antes de llegar finalmente a Italia. De vuelta en Antioquía, Pablo y Bernabé se enfrentan a hombres de Judea que insisten en que los gentiles deben circuncidarse según la ley de Moisés para convertirse en cristianos. Ante esta controversia, deciden llevar el problema a los apóstoles en Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, presidido por Santiago, se discute acaloradamente sobre la importancia de la ley de Moisés para los gentiles. La decisión favorece a Pablo, estableciendo que los gentiles no necesitan seguir ciertas costumbres judías para ser seguidores de Jesucristo. Emocionados por esta noticia, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía. En ese mismo año, deciden emprender otro viaje misionero para predicar la buena nueva a los gentiles. Sin embargo, surge un desacuerdo entre los dos misioneros sobre la inclusión de Juan Marcos en el viaje, y terminan separándose. Pablo continúa su viaje con Silas y Timoteo. Durante su segundo viaje misionero, Pablo y su grupo visitan las iglesias plantadas en su primer viaje, pero esta vez por tierra, yendo más al oeste hacia Bitinia. Después de ser guiados divinamente a Troas en un sueño, Pablo se siente llamado a Macedonia. El grupo se dirige hacia Neápolis y Filipos, en el norte de Grecia, donde son encarcelados por primera vez. A pesar de las condiciones desagradables de la prisión, desde allí surge canto y alegría. Cuando el Espíritu de Dios sacudió las puertas de la cárcel en Filipos, el carcelero mismo se convirtió. Pablo, ahora un líder, sale de Filipos y llega a Tesalónica, donde crea disturbios y debe huir a Berea. Desde allí se dirigen a Atenas, donde Pablo predica su famoso sermón en el Areópago, pero la ciudad se burla de él. Rápidamente se trasladan a Corinto, donde pasan un año y medio. En Corinto, Pablo escribe sus cartas a la iglesia en Tesalónica. Después de un año y medio, parten de Corinto, pasando por Cencrea y Éfeso, antes de regresar finalmente a Jerusalén. Pablo planea un tercer viaje misionero en el año 53 después de Cristo, cuando tiene alrededor de 47 años. Sobreviviendo a muchos griegos por casi 10 años, siente que Dios le ha dado gracia para vivir predicando el reino de Dios.
Durante este tercer viaje, Pablo visita las iglesias en Asia Menor, llegando a Éfeso, donde pasa 3 años trabajando intensamente. Desde Éfeso, envía cartas a los corintios y misioneros a Colosas y la Odisea. La ciudad de Éfeso experimenta un alboroto debido a los milagros y sermones impactantes de Pablo. Luego Pablo se dirige a Troas, donde su sermón nocturno resucita a un niño de entre los muertos. Después de pasar por Macedonia y Acaya, escribe cartas a los romanos y a la iglesia de Galacia. Su viaje de 4 años llega a su fin con una última parada en Mileto, donde revela su plan de ir a Jerusalén, a pesar de las advertencias de arresto y muerte. Al llegar a Jerusalén, el ambiente es tenso. El Sanedrín está furioso por su predicación a los gentiles y la supuesta desobediencia a la ley de Moisés. Pablo es arrestado en el templo y llevado a Cesarea, donde no está encarcelado, pero decide tomar un descanso necesario durante 2 años, aunque tiene libertad para moverse por su cuartel. Pablo, después de apelar para ir a Roma, es enviado a la ciudad bajo el gobierno de Festo en el año 60 después de Cristo. A pesar de un viaje tumultuoso, que incluyó naufragios y tormentas, llega a Roma en el 61 después de Cristo, donde experimenta un arresto domiciliario por 1 año. Durante este tiempo, escribe algunas de sus doctrinas más influyentes en cartas como Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Después de su arresto domiciliario en Roma, César lo libera y lo envía de regreso a Macedonia. Durante varios meses, Pablo viaja por Macedonia y Asia Menor, visitando y animando a las iglesias que ayudó a plantar. Es en este periodo que escribe su primera carta a Timoteo y su carta a Tito. Sin embargo, en el año 62 después de Cristo, Nerón se convierte en emperador de Roma, lo que marca un cambio significativo para la iglesia. Nerón desata una persecución brutal contra los cristianos, siendo culpados por el incendio de Roma. Pablo, como líder destacado de los gentiles, es arrestado por segunda vez. Es en esta etapa, entre el 64 y el 68 después de Cristo, que escribe su segunda carta a Timoteo antes de ser encadenado y decapitado ante Nerón. A pesar de la violencia y la resistencia enfrentada por el cristianismo en este tiempo, Pablo deja un legado impactante. Su mensaje de esperanza y salvación a los gentiles resuena en el cristianismo actual. Su vida termina con el reconocimiento de su impacto positivo, contrastando con la figura negativa de Nerón. Su mensaje central destaca la disponibilidad de la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo, proclamando la redención y el perdón de los pecados según la gracia de Dios. Llegamos así al final de otro video relato de historias de la Biblia. Esperamos que esta información sea de inspiración para tu vida. Te recordamos que apreciamos mucho tu opinión. Cuéntanos qué te pareció la historia de Pablo. Sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video.